malnutrición. Disculpe que le interrumpa, es Dígame. que el otro seminario lo hemos grabado. ¿Tiene algún problema con que grabe esta clase? No, no hay ningún problema. Ya, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, se Sí, escucha súper bien. Ya, Ahora está grabando. perfecto. La malnutrición, como les decía, puede ser por déficit o por exceso. Y principalmente, ya que nuestro tema es hablar de nutrición pre y postoperatoria, nos vamos a centrar principalmente en la malnutrición que es por déficit o más bien conocida como desnutrición. Esta se define como un estado patológico que puede ser provocado por principalmente tres cosas. Una es la falta de ingesta de nutrientes, otra es la alteración en la absorción de alimentos, esto sin la necesidad de que el individuo esté consumiendo menos de lo que corresponde, o también en estados de exceso de gasto metabólico, por ejemplo, en pacientes oncológicos, en pacientes quemados, en pacientes politraumatizados. Y continúa siendo la causa más frecuente de aumento de la morbimortalidad y es uno de los principales problemas de salud en todo el mundo, afectando en especial a los pacientes hospitalizados. Este estudio multicéntrico que les muestro acá es un estudio en el cual participaron 13 países de Latinoamérica, incluyendo Chile, con un N de 9.348 pacientes, el cual arrojó que de toda la muestra, el 50,2% de los pacientes presentaba una desnutrición moderada y un 11,2% de los pacientes presentaba desnutrición severa. Esas son cifras bien altas. Y en el caso particular de Chile, arrojó que 37% de los pacientes presentaban una desnutrición moderada y un 4,6% de los pacientes presentaba desnutrición severa. Dentro de los factores de riesgo que fueron estadísticamente significativos en los pacientes que presentaron desnutrición fueron tener 60 años o más, también estar hospitalizado en servicio de medicina interna, presentar infección, también tener diagnóstico de cáncer y la estadía hospitalaria prolongada. Mientras más estadía tenían los pacientes hospitalarios, más grado de desnutrición se encontró. Además, se detectó que existía un pobre registro de los datos como el peso, la talla y el diagnóstico nutricional. Dentro de las causas de desnutrición intrahospitalaria, podemos encontrar 4 grandes aspectos y los vamos a ir revisando detalladamente. Las causas derivadas de la propia enfermedad podemos encontrar principalmente la disminución de ingesta alimentaria, también la respuesta a la agresión, infección o inflamación que el paciente presenta frente a la enfermedad puede alterar el metabolismo, la absorción o la asimilación de los nutrientes. Las obstrucciones mecánicas del tracto gastrointestinal pueden reducir la ingesta ya sea por vómitos o náuseas, también pueden causar dolor o disconfort provocado por el paso de los alimentos. También los efectos secundarios de ciertos fármacos que pueden causar anorexia e interferir con la ingesta de alimentos o aumentar las pérdidas. Por ejemplo, las quimioterapias, las radioterapias, algunos antibióticos, algunos sedantes o algunos neurolépticos producen estos efectos. También los requerimientos calóricos y proteicos aumentados propios de la enfermedad, el incremento de las pérdidas, por ejemplo, en pacientes que presentan fístulas o diarreas, y el estado inflamatorio permanente en el cual se encuentra el paciente debido a la enfermedad que principalmente está produciendo un efecto catabólico en los mediadores principalmente como citoquinas y hormonas. Las causas derivadas de la propia fidelización nos encontramos
principalmente con cambios de horarios y hábitos alimentarios, ¿ya? En general, los horarios de alimentación que se llevan en el hospital no son los que habitualmente los pacientes llevan en su domicilio. Son horarios, por ejemplo, muy temprano, el desayuno es muy temprano, viene inmediatamente una colación, el almuerzo también es tipo 12, la 11 es a las 4 de la tarde, en general la gente suele tomar 11 en su casa bien tarde, y después viene una cena, mucha gente tampoco está acostumbrada a cenar, entonces ya hay un cambio de horarios y de los hábitos que la gente está acostumbrada a mantener en su domicilio. Y eso ya causa en algunos pacientes rechazo a la alimentación. La situación emocional también reactiva que tiene el paciente frente a estar enfermo, frente a estar hospitalizado, los miedos, las incertidumbres, las interrogantes que puedan tener también pueden repercutir de manera negativa en la ingesta, disminuyendo el apetito. Las exploraciones complementarias, todos los exámenes, ayuno por exámenes de sangre, imágenes, procedimientos, condicionan un ayuno o una preparación previa, ¿ya? Por ejemplo, en las colonoscopías, las gastrostomías, los pacientes así van sumando y sumando horas de ayuno que solo contribuyen a que el paciente se desnutra. Y también la cirugía, ¿ya? La cirugía tiene protocolos de ayuno preoperatorio y muchas veces estos periodos de ayuno se prolongan más de lo necesario. Es súper importante racionalizarlo y no prolongarlo más allá de lo que sea estrictamente necesario. Tenemos también las causas derivadas del equipo médico, ¿ya? Muchas veces hay abuso de ayunos terapéuticos y de sueroterapia como el único aporte hídrico y nutricional. Generalmente el ayuno se indica al ingreso mientras el paciente está en espera de pruebas diagnósticas, pero es súper importante que no debe perpetuarse, ¿ya? Hay que insistir al equipo médico en que decida el soporte nutricional del paciente. Y en los casos de pacientes que se prevea que el ayuno va a ser prolongado, este debe recibir un soporte nutricional especializado, ¿ya? También causas derivadas del equipo médico podemos encontrar la falta de valoración nutricional del paciente, ¿ya? Hay muchos centros en que aún no se le hace a todos sus pacientes al ingreso este ingreso nutricional que nosotros hacemos, ¿ya? Muchas veces también hay ausencia o demora en la derivación al equipo de nutrición intensiva. Y también nos encontramos es que hay falta de monitorización de la ingesta de los pacientes, ¿ya? Esto es muy importante porque muchas veces nos quedamos que el paciente está con régimen líquido, régimen blando, progresó, pero no sabemos en realidad cuánto come, ¿ya? Es súper importante y se le puede pedir a la nutricionista que cuantifique cuánto el paciente come, ¿ya? Uno programa cuánto debiera recibir y la nutricionista hace un control de ingesta que se llama, ¿ya? Y te compara de lo enviado, consumió tanto. Y ahí tú tienes una idea más cercana a lo que el paciente está recibiendo o no. Las causas relacionadas con las autoridades sanitarias nos encontramos con que en muchos centros hay falta de nutriólogos y falta de nutricionistas, ¿ya? Y también en muchos centros no existen unidades de nutrición intensiva como las que tenemos en nuestro centro. Disculpa, ¿cuál era la última de las causas derivadas del equipo médico? La falta de monitorización de la ingesta, ahí está. Del equipo. Sí. Ahí les decía que ustedes pueden pedir un control de ingesta, ¿ya? A la nutricionista propia del servicio, ¿ya? Y eso se hace comparando lo que se le envía con lo que el paciente deja, ¿ya? Y eso nos va a definir si en realidad el paciente está comiendo un 50% de lo que debiera comer, ya es un paciente que necesita un tipo de soporte, que le indique suplementos nutricionales o que se le indique una sonda de alimentación, ¿ya? Entonces, si hablamos un poco de la repercusión de la desnutrición a nivel clínico, la desnutrición podemos encontrar que tiene tanto repercusiones clínicas como económicas, ¿ya? Los pacientes desnutridos está más que estudiado que presentan mayor tasa de complicaciones infecciosas y quirúrgicas. También tienen y pueden presentar una menor respuesta al tratamiento farmacológico. Son pacientes en mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión.
tanto por la disminución de peso, por la disminución de la masa muscular, y todo esto también conlleva a una disminución de la calidad de vida. Esto se traduce en el ámbito económico a hospitalizaciones mucho más prolongadas, a muchas veces requerimiento de unidades de mayor complejidad. Muchas veces hay aumento en el número de reingresos de estos pacientes, lo que conlleva también aumentos de costos hospitalarios. Y esto produce una mayor morbilidad y mortalidad. ¿Qué impacto, si lo revisamos por sistema, tiene la desnutrición en el paciente? A nivel del sistema inmune, produce alteración de todos sus componentes, de la inmunoglobulina A, linfocitos, polimorfonucleares y macrófagos, lo cual se va a ver reflejado en un incremento de las infecciones. A nivel muscular, al haber pérdida de masa muscular, con cambios funcionales, hay aumento de la fatiga, hay aumento de la sarcopenia, se reduce la movilidad del paciente y esto también favorece el desarrollo de úlceras por presión. A nivel digestivo se presenta una disminución de la integridad de la mucosa intestinal, principalmente dado por una atrofia vellositaria del intestino, y esto aumenta la permeabilidad, lo cual se traduce en translocación bacteriana y posteriormente en un aumento de la sintomatología digestiva. A nivel de cicatrización, la desnutrición y el déficit de vitaminas y algunos micronutrientes altera la piel provocando falta de elasticidad y atrofia, que finalmente también se traduce en un retardo en la cicatrización de las heridas ya existentes y también se favorece en el desarrollo de nuevas úlceras por presión o heridas. ¿Va quedando todo claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sí, en la parte del muscular no entiendo por qué da UPP como a nivel muscular. Eso no lo entendí muy bien porque eso estaba en muscular y en piel y no solo en piel. Sí, a nivel muscular principalmente es porque hay disminución de la masa muscular, de la sarcopenia y también de la fuerza de agarre del músculo. Y eso favorece que el paciente, si no es bien derivado a kinesiología, kinesioterapia, los pacientes se mantienen mucho más estáticos y postrados en la cama, y eso a la larga favorece el desarrollo de las úlceras por presión. Gracias. A nivel cardiovascular, hay una pérdida de masa muscular cardíaca, lo que se traduce en una reducción del gasto cardíaco, bradicardia e hipotensión. La depresión también de la reserva grasa produce fragmentación de las miofibrillas del ventrículo izquierdo, lo cual produce arritmias e insuficiencias cardíacas. A nivel renal, se produce una reducción del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular, lo cual disminuye la capacidad de excretar sal y agua. Por lo tanto, hay un aumento del líquido extracelular y también se empieza a presentar edema. A nivel respiratorio, hay una reacción de la masa muscular diafragmática y de la fuerza inspiratoria y expiratoria, lo cual produce un retardo en la recuperación de las infecciones respiratorias, y también encontramos disminución de los niveles de surfactante alveolar, lo cual aumenta el trabajo respiratorio. Ahora que ya sabemos un poco de las causas y de las consecuencias que esta desnutrición produce en el paciente, ¿cómo la podemos evaluar? Hay distintos métodos para evaluar el estado nutricional de un paciente. Sin embargo, el que ha demostrado ser de mayor utilidad y de mayor aplicabilidad en el ámbito hospitalario es la evaluación global subjetiva. La evaluación global subjetiva fue desarrollada como una herramienta para evaluar el estado nutricional de los pacientes y predecir complicaciones postoperatorias. Originalmente fue diseñada exclusivamente para pacientes que iban a ser sometidos a cirugías gastrointestinales. Y actualmente ha sido validada para evaluar a distintas poblaciones de pacientes, como pacientes con VIH, trasplante hepático, pacientes cardíacos, con enfermedades digestivas, pacientes con cáncer de colon y pacientes también con enfermedad renal crónica.
¿Qué incluye la valoración global subjetiva? Incluye una anamnesis y incluye un examen físico, ¿ya? Y esta es la ficha de evaluación global subjetiva. La vamos a ir revisando punto por punto para que vaya quedando bien claro y también ustedes aprendan a hacer una evaluación global subjetiva al ingreso de los pacientes. Disculpa, en general, desde la nutrición, ¿esta es la herramienta como fundamental o no? Han habido varias y ya están implementándose siempre distintas herramientas, ¿ya? Nosotros esta es la que más ocupamos y ahí es la que en general a nivel mundial se ocupa más frecuente, ¿ya? Hay otras también que están saliendo nuevas como la evaluación del GLIM, que no sé, al parecer lo vieron ayer con la doctora Papapietro, se les mencionó, ¿ya? Que también incluye, es muy parecida a esto, pero cada vez se van perfeccionando algunos detalles, ¿ya? Pero esta es la que más ocupa, ¿ya? Entonces, el primer punto de la anamnesis es el peso, ¿ya? Nosotros tenemos que partir preguntándole al paciente cuál es su peso habitual, ¿ya? Esto se pregunta en general en un periodo de 6 meses para atrás, ¿ya? Y podemos calcular más o menos cuánto es la cantidad de kilos que el paciente ha perdido en ese tiempo, ¿ya? Y qué porcentaje corresponde a ese peso habitual que el paciente mantenía, ¿ya? Además, se le pregunta al paciente si en las últimas 2 semanas esta pérdida de peso se ha mantenido continua o ya se ha estabilizado y dejó de perder o si ha subido de peso, ¿ya? En general, se considera que es una baja de peso pequeña cuando el paciente ha bajado menos del 5% de su peso habitual. Entre el 5 y el 10% del peso habitual se considera que es una pérdida de peso potencialmente significativa. Y cuando el paciente pierde más del 10% de su peso habitual, se considera significativa, ¿ya? Hay que detectar también qué patrón de baja de peso ha tenido, ¿ya? Si es una baja de peso, como les decía, continua, o si el peso en el último tiempo, las últimas 2 semanas, se ha estabilizado, o incluso si el paciente ha reganado peso por distintos factores, ¿ya? Cuando el paciente ha perdido más del 10% en 6 meses, esto es muy sugerente de malnutrición. Y, como les decía, si hubo aumento de peso, tenemos que, ojalá, determinar la razón, ¿ya? Hubo una mejoría, hubo un asesoramiento nutricional, el paciente de repente acudió a un profesional dedicado a la nutrición, empezó suplementos orales, adaptó su alimentación y empezó a subir, mejoró, o muchas veces esta subida de peso puede ser falseada por edema, ¿ya? Entonces es súper importante pesquisarlo. El segundo punto de la anamnesis es la ingesta alimentaria, ¿ya? En la cual evaluaremos si hubo alteración o no respecto de la ingesta habitual. Además, también de cuánto tiempo ha durado esta alteración y a qué tipo de dieta el paciente está adhiriendo, ¿ya? En detalle podemos preguntar principalmente por la disminución de la cantidad, ¿ya? Por ejemplo, si los pacientes han reducido la cantidad de los platos que habitualmente comían, respecto de lo que está haciendo ahora. También se ha habido cambio de consistencia a una dieta más blanda, a una dieta de sopas licuadas, a una dieta de sopa líquida. O sea, inmediatamente si uno cambia un plato de arroz con carne a un plato de una sopa líquida, tenemos inmediatamente menos aporte nutricional, ¿ya? Preguntamos también dirigidamente por disminución o eliminación de algún grupo alimentario específico, ¿ya? Hay pacientes que rechazan completamente las carnes de todo tipo, rechazan los lácteos, eliminan el huevo, que sabemos que son las 3 principales fuentes de proteína que tenemos de alto valor biológico. Hay pacientes que eliminan frutas y verduras crudas, donde están todas las vitaminas y minerales. Entonces, también preguntamos dirigidamente por grupos específicos de alimentos. Una duda ahí, cuando ¿Sí? Cuando uno cambia de consistencia, la consistencia per se altera
como la absorción, por ejemplo. Si es que esa persona cambia una carne con verdura sólida y la mete a la licuadora haciendo la misma carne con verduras, ¿eso igual se considera como de riesgo para desnutrición o ahí no? Si igualan las cantidades, no se considera de riesgo, pero muchas veces el cambio de consistencia va de la mano con que tiene que ser mucho más líquido, y agregarle agua a una preparación inmediatamente hace que disminuya la densidad calórica que ésta tiene. Entonces, si igualamos cantidades con cantidades, no afecta, ¿ya? Al final, el efecto como de licuar, por ejemplo, algo, lo que sí te puede producir es que pierdes la fibra de los alimentos, ¿ya? El efecto de licuar rompe la fibra de los alimentos y, por ejemplo, aunque el paciente coma frutas y verduras de manera licuada o cocida, eso hace que los pacientes puedan cursar con estitiquez. Pero si consideramos la misma cantidad de comida entera o licuada, y eso es lo que recibe el paciente y lo logra retener, no se consideraría una baja sustancial del aporte calórico. Yo tengo una Dígame. preguntita. Con respecto al horario, por ejemplo, una persona que se coma unos fideos con salsa a las 8 de la mañana, ¿hay ¿Ya? alguna diferencia con alguien que se lo come al almuerzo, por ejemplo? No, en general, si el aporte es durante el día, no habría ninguna diferencia. De hecho, hay muchos pacientes, por ejemplo, con cáncer gástrico que ya fueron operados, que muchas veces toleran muy bien la comida en la mañana. O sea, hacen en el horario de desayuno el almuerzo, y después, a medida que va avanzando el día, toleran mucho mejor la leche del desayuno en un horario como de media mañana o de almuerzo incluso, ¿ya? Pero no afecta como el orden de las comidas. Súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no. Sí, también con el cambio de horario, ¿Ya? que esto puede que sea un mito y yo no lo entiendo muy bien, pero es verdad que el ordenar como los carbohidratos en la mañana o en la tarde como que afecta a la nutrición del paciente, como en su disponibilidad, o eso es falso totalmente. Lo que se ha visto y que está demostrado es que el aporte de carbohidratos en horario nocturno favorece mucho más la absorción en pacientes, por ejemplo, con anorexia nerviosa o pacientes con diagnóstico de cáncer, ¿ya? Pero durante el día lo importante es tener como un aporte constante de carbohidratos, ¿ya? Hay que principalmente mantener niveles de glucosa estable durante el día, ¿ya? Pero los principales estudios que hay del aporte de carbohidratos son en la noche en pacientes tanto con anorexia como en pacientes hepáticos, ¿ya? Disculpa, Andrea, Dígame. yo había escuchado algo parecido, como en relación a, bueno, la hormona cortisol que se secreta Sí. como de ritmo circadiano y que es mayor en la mañana. Sí. Como que había escuchado, no sé muy bien, no te podría asegurar, pero es como que es más óptimo que se consuma a esa hora. En la mañana. Sí, ciertos Ya. alimentos. Ya. Pero yo no estoy muy seguro ahí porque lo desconozco, lo había escuchado igual yo. Uh-huh. Vamos a investigarlo, de todas maneras. Uh-huh. El punto 3 de la anamnesis es la presencia de síntomas gastrointestinales presentes por más de 15 días, ¿ya? Aquí interrogamos al paciente sobre presencia de vómitos, náuseas, también si el paciente ha tenido diarrea o falta de apetito o anorexia, ¿ya? Es importante destacar que estos síntomas gastrointestinales solo han sido significativos si han estado presentes la mayoría de los días por más de 2 semanas. O sea, no consideramos significativos cuando el paciente tiene episodios de diarreas aisladas o vómitos aislados, ¿ya? Y la diarrea también la definimos como más de 3 evacuaciones líquidas por día, ¿ya? Si es así, los consideramos significativos para la evaluación del estado nutricional de este paciente. Perdón, en este punto, aunque no aparezca acá, nosotros también
evaluamos la saciedad precoz, ¿ya? Sobre todo en pacientes con tumores gastrointestinales, lo que más refieren que incluso no tienen vómitos, no tienen diarrea, no tienen náuseas, pero sí notan inmediatamente los pacientes saciedad precoz, o sea, con muy poca cantidad de comida quedan satisfechos inmediatamente, y esto inmediatamente produce una disminución del aporte nutricional. El cuarto punto de la anamnesis es la capacidad funcional y su duración, ¿ya? Principalmente si el paciente, ¿qué capacidad tiene el paciente de seguir haciendo el trabajo que hacía antes? ¿Ya? Muchas veces tenemos pacientes obreros de la construcción, pacientes parvularias, pacientes que, no sé, profesores de educación física que claramente ven afectada su capacidad funcional, ¿ya? Y también qué tipo de disfunción ha tenido, si en realidad es un poco menos de lo habitual o si realmente ha afectado la capacidad y no están logrando hacer muchas veces nada del ritmo que llevaban antes, ¿ya? Tenemos pacientes que tienen un trabajo subóptimo del habitual, tenemos pacientes muchas veces que están en tratamiento ambulatorio o pacientes que están postrados en camas, que claramente su capacidad funcional se ha reducido a cero. El quinto punto de la anamnesis es el diagnóstico principal de ingreso del paciente y su relación con las necesidades nutricionales, ¿ya? Así hemos definido una tablita aquí que hay distintas situaciones en que el paciente puede tener una mayor demanda metabólica y dependiendo de si la enfermedad produce un estrés más severo, moderado o bajo, ¿ya? Dentro de las patologías que producen un estrés más severo, encontramos los pacientes politraumatizados, los pacientes gran quemados, pacientes sometidos a cirugía mayor, sepsis o pancreatitis severa, ¿ya? Dentro de las patologías con estrés moderado encontramos las fístulas, la insuficiencia cardíaca congestiva, los pacientes que están sometidos a quimioterapia o radioterapia y los pacientes con EPOC agudo. Y dentro de las patologías con estrés bajo, encontramos pacientes con EPOC estable, con enfermedades crónicas como insuficiencia renal, o pacientes que van a ser sometidos a cirugías electivas, por ejemplo, una colecistectomía. Esos son los puntos que cubren la anamnesis y esto lo complementamos con el examen físico, ¿ya? Yo tengo una duda con respecto al último punto de la anamnesis. Dígame. ¿Sí? Cuando se menciona el tema de la demanda metabólica, ¿corresponde como a un adicional versus de su estado metabólico basal o como energético basal? Por ejemplo, si es que es bajo, no significa que le vamos a dar menos calorías a ese paciente, sino que tiene un estrés bajo, o sea, como un índice menor que las otras como patologías. No sé si me... Exacto, sí. O sea, siempre se le da un mayor aporte nutricional al paciente, solo que en pacientes que la demanda metabólica es mayor, son pacientes correspondientes a un estrés severo. O sea, nunca se le da menos de lo que necesita el paciente. Siempre se le da de lo que necesita hacia arriba, pero va a depender esa cantidad extra del tipo de patología y el estrés que produzca. Mira, gracias. Una pregunta. ¿Ese EPOC agudo se refiere a un EPOC descompensado? Sí, a un EPOC descompensado. ¿Y infecciones leves o moderadas que no lleguen a ser sepsis estarían en estrés moderado? Sí, infecciones que no llegan a sepsis generalmente están en estrés moderado. Ok. Gracias. En el examen físico se evalúan varios parámetros, ¿ya? Principalmente la pérdida de grasa subcutánea, ¿ya? Hay distintos instrumentos como el caliper y otros métodos para evaluar la pérdida de grasa subcutánea, ¿ya? Pero una manera como bien rápida y fácil de hacerlo es tomando el pliegue tricipital entre el pulgar y el índice. Si esto es mayor a 1 centímetro, muchas veces lo podemos considerar como normal, ¿ya? Y bajo 5 milímetros lo consideramos anormal, ¿ya? Evaluamos también la pérdida de masa muscular en los músculos principalmente cuádriceps y deltoides, ¿ya? También evaluamos el edema, ¿ya? Que puede ser de tobillos, puede ser sacro, puede ser pretibial,
¿ya? En este último, en el pretibial, también debemos descartar que el paciente tenga este edema por otras causas como hipotiroidismo o trombosis venosa. Y por último, también la presencia de ascitis. En general, cuando nos encontramos con pacientes con edema sacro y ascitis, esto tiene una fuerte correlación con una desnutrición proteica. Y así podemos llegar a clasificar a un paciente como A, B o C, ¿ya? A es un paciente bien nutrido, donde generalmente es un paciente que tiene un peso normal, que no ha tenido pérdida de peso o reganancia en el último tiempo. Ya tiene en general ausente pérdida de tejido subcutáneo muscular y además ha mantenido su ingesta habitual de alimentación. Un paciente B, que lo consideramos moderadamente desnutrido o en sospecha de desnutrición, es un paciente que generalmente presenta una baja de 5% de peso en las últimas semanas, sin estabilización ni aumento de peso. Tiene una ingesta disminuida respecto de su habitual y tiene una pérdida leve de tejido subcutáneo muscular. Y un paciente clasificado como C ya es un paciente gravemente desnutrido que tiene una baja mayor o igual al 10% de su peso habitual en 6 meses y también que ha tenido una pérdida importante de tejido subcutáneo o muscular. Esta evaluación global subjetiva que ya clasificamos como A, B o C, la combinamos con parámetros antropométricos reales, ¿ya? Si es, en general el peso y la talla del paciente para calcular el IMC, y además la combinamos con parámetros bioquímicos de albúmina, prealbúmina y linfocitos totales para hacer el diagnóstico nutricional del paciente. Por lo tanto, es fundamental al ingreso, idealmente, de los pacientes, sobre todo las personas que tienen el primer acercamiento con el paciente, ya sean ustedes como internos, enfermeras, nutricionistas, tratar de aplicar la evaluación global subjetiva, siempre ojalá registrar los exámenes de laboratorio en la ficha y ojalá también poder pesar y medir al paciente, ¿ya? Esto también varía centro a centro, pero muchas veces depende del horario que ingresa el paciente, muchas veces ingresan en la noche o ingresan por urgencia, entonces no muchas veces contamos sobre todo con estos datos de peso y talla. ¿Era albúmina, prealbúmina, linfocitos? Albúmina, prealbúmina y linfocitos totales. ¿Y los linfocitos totales solo basta con que estén bajo el parámetro inferior o tiene algún valor de corte como la prealbúmina? Los linfocitos totales entre 1500 y 1200 se consideran leves. Entre 1200 y 800 es una desnutrición moderada y bajo 800 es severo de linfocitos totales. La albúmina de 3,5 a 3 es leve, de 3 a 2,5 es moderada y de 3 a 2,5 es moderada y 2,5 hacia abajo es una desnutrición proteica severa. Y la prealbúmina en general su rango normal va de 17 a más o menos unos 30 y no tiene rangos hacia abajo como de moderado o severo, ¿ya? Bueno, todos estos tres factores que se suman hacen el diagnóstico nutricional. Me imagino que la evaluación global subjetiva es la que tiene más peso de Claro, todos los anteriores, ¿o no? Claro, en general si en tu evaluación global subjetiva el paciente te sale como A, muchas veces no necesitas que se le haga más intervención o ya corroborar con peso, talla o parámetros, ¿ya? Pero, claro, si un paciente ya te sale en clasificación B o C, es necesario complementar con estos otros dos parámetros para hacer un buen diagnóstico nutricional y definir la intervención. Diagnóstico, me imagino que, o sea, no sé, en realidad puede que sea falso, pero que los parámetros antropométricos y los bioquímicos también tienen como sus esquemas de clasificación y bueno, el antropométrico claramente, el IMC es califica, pero los bioquímicos, esos tres, sí somos como estrictos,
¿tienen finalmente, traducen una clasificación así como A, B, C, los tres en conjunto? No, los tres en conjunto no, ¿ya? Pero, por ejemplo, si te sale un paciente con evaluación global subjetiva B, por ejemplo, que es una sospecha de malnutrición, pero tú ves que el paciente ingresa, por ejemplo, con una albúmina en 3, ¿ya? O en 2,8, ¿ya? Con una función renal adecuada, o sea, el paciente no está concentrado, tú inmediatamente lo clasificas como una desnutrición proteica, ¿ya? Entonces, muchas veces estos parámetros se complementan al final y sirven para principalmente estos casos en que clasificamos como evaluación global subjetiva B, pero no estamos seguros si estamos sospechando la malnutrición o ya es sí o sí diagnosticable. Claro, eso es como la evaluación global objetiva. Claro, exacto. Exacto. ¿Alguna otra duda? Sí, sí, ¿nos puede repetir los valores de la prealbúmina? ¿Cuáles eran los normales? Porque no lo alcanzaron. Sí, la prealbúmina normal va de 17 a 30. ¿Ya? Bajo 17 se considera baja. ¿Ya? La albúmina normal es de 3,5 a 5. Se considera un déficit leve de albúmina cuando va de 3 a 3,5. Un déficit moderado cuando va de 2,5 a 3 y severo cuando es menor a 2,5. Gracias. Entonces, ¿aló? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Entonces, ya tenemos al paciente diagnosticado. Tenemos un paciente con su diagnóstico nutricional. Sabemos que es un paciente, por ejemplo, que está desnutrido. ¿Qué tipo de soporte nutricional definimos para el paciente? Y es aquí donde nos tenemos que hacer esta pregunta principalmente. ¿Está el intestino funcional y accesible? Si la respuesta es sí, nos tenemos que plantear, ¿se pueden alcanzar los requerimientos nutricionales con la ingesta oral? Si la respuesta es positiva, generalmente optamos por régimen oral para este paciente, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de calorías, proteínas que necesite, muchas veces a estos pacientes tenemos que agregarle un suplemento oral para alcanzarlo. Si no podemos alcanzar los requerimientos nutricionales solo con la ingesta oral, generalmente optamos por nutrición enteral. Ahora, si el intestino no está funcional y accesible, en general optamos por nutrición parenteral, que es endovenosa. Sé que ayer vieron con la doctora Papapietro algunos de estos tipos de soporte nutricional, tanto en el preoperatorio como en el post, ¿ya? Y principalmente yo les voy a hablar un poco, antes de entrar de lleno a lo que es cada cirugía propiamente tal, de los regímenes hospitalarios básicos. Los regímenes hospitalarios básicos principalmente son modificaciones cualitativas y cuantitativas de la alimentación normal, con el objetivo de facilitar el proceso de digestión y absorción para asegurar una adecuada biodisponibilidad de nutrientes según patología y o evolución del paciente. Dentro de las modificaciones cualitativas, ¿ya? Encontramos que puede modificarse la temperatura, la consistencia y la digestibilidad, ¿ya? Dentro de la temperatura podemos pedir que un régimen sea frío, templado o caliente. En cuanto a consistencia, podemos pedir un régimen líquido, podemos pedir un régimen licuado o papilla, un régimen blando o un régimen normal que no tenga intervención. Y en cuanto a digestibilidad, podemos encontrar los regímenes sin residuos, los regímenes livianos. También podemos encontrar los regímenes altos en residuos o en fibra y el régimen común.
Este es un cuadro resumen de, en general, los regímenes. Yo les puedo pasar sin problema esta información, ¿ya? Principalmente el objetivo, las características y las indicaciones de cada tipo de régimen, ¿ya? El régimen hídrico, principalmente el objetivo es hidratar al paciente, tiene en general cantidades mínimas de azúcar, porque lo único que corresponde es, por ejemplo, agua o aguas de hierbas que pueden ser con azúcar o incluso sin azúcar en pacientes diabéticos, y en general se indican en pacientes postoperatorios inmediatos o muchas veces en estados infecciosos agudos como vómitos y diarrea. El régimen líquido, el objetivo principal que tiene es evaluar la tolerancia y es el paso siguiente en general que se sigue al régimen hídrico, y también hidratar al paciente. Está compuesto de té de hierbas, jalea, sopas líquidas tipo consomé. Y también está indicado en la realimentación postoperatoria. Como les decía, es el régimen que suele seguir al régimen hídrico. El régimen papilla o licuado, el objetivo principal es facilitar la deglución y favorecer la absorción de los nutrientes. Creo que se salió la tabla, ¿o no? Sí, pasó a la primera diapositiva. Sí, se ve en la primera diapositiva. ¿Vale? Ahí sí. No, ¿Ahí sí? está cambiando, ahí quedó. Ahí volvió. ¿Volvió? Sí, parece que se me Sí, desconectó. porque está cambiando como de diapositiva. Estamos en modificaciones cuantitativas. Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Ya. El régimen papilla, como les decía, principalmente es facilitar la deglución y favorecer la absorción de nutrientes. En este régimen encontramos líquidos espesados, sopas cremas como sopas licuadas, ¿ya? Estas sopas en general contienen proteínas con carne, verduras, papa, aceite, o sea, es como una alimentación bien completa, solo que es pasada por licuadora. Encontramos fruta cocida y licuada también en forma de compotas o postres licuados, ¿ya? Generalmente suele ser la evolución en pacientes que vienen con régimen líquido, y se indica generalmente en pacientes edentados, en pacientes sometidos a cirugía de cabeza-cuello, ¿ya? O también en pacientes con cirugías digestivas. El régimen blando, liviano, hipograso, en general el objetivo es facilitar la masticación y la deglución de los alimentos. Encontramos alimentos de consistencia blanda, por ejemplo, si en un régimen liviano encontramos un bistec de pollo, en el régimen blando vamos a encontrar una croqueta de pollo, ¿se entiende? O sea, hay ciertas modificaciones que hacen que al paciente le sea más fácil consumir. Se disminuye la celulosa en cuanto al contenido de fibra que tiene, y están prohibidos todos los que son irritantes, saborizantes, todo lo que es café, todo lo que es ají, todas las cosas que pueden causar irritación de la mucosa intestinal. Está indicado más que nada en cuadros diarreicos en regresión, en cirugías de colon, en pacientes con anorexia, pacientes cardiópatas. El régimen sin residuo, el objetivo principal que tiene es disminución de la distensión y del meteorismo. No incluye lácteos, excepto en forma de quesillo, incluye algunos cereales, incluye pan, incluye muy poca verdura y fruta. Está indicado en pacientes con diarrea, con cirugía de colon y en patologías intestinales. Y el régimen común prácticamente es aquel régimen que no se le hace ningún tipo de modificación, incluye todos los tipos de alimentos, y son indicados principalmente en individuos que no presentan intolerancia digestiva ni trastornos metabólicos. En el hospital en general lo usan los pacientes, por ejemplo, en maternidad, ya en esos servicios en que en realidad no hay modificación del sistema digestivo. Respecto de las modificaciones, ¿hay alguna pregunta? Sí, el régimen hiposódico no existe. ¿Cómo? Es que no sale el régimen hiposódico, o es como un régimen común bajo en sodio, o no existe esa nomenclatura. Sí, no, sí existe, sí existe. Acá les voy a hablar un poco del aporte nutricional, ¿ya? En cuanto a modificaciones cuantitativas,
podemos encontrar en el aporte nutricional un régimen disminuido o hipo, ¿ya? Eso puede ser disminuido en calorías, disminuido en sal, disminuido en fósforo, disminuido en proteínas, o sea, cualquier nutriente o macronutriente puede ser disminuido. Puede ser también normal o normo, o puede ser aumentado o hiper, ¿ya? Podemos pedir un régimen hipercalórico, hiperproteico, podemos pedir un régimen con más sal, ¿ya? O con más fósforo. En cuanto a las modificaciones de horario, podemos encontrar un horario fraccionado, ¿ya? Lo normal es que en el hospital se entreguen 4 comidas al día, que son desayuno, almuerzo, once y cena, pero nosotros podemos pedir que le fraccionen aún más la alimentación a los pacientes, ¿ya? Podemos pedir que tenga 2, 3 colaciones, ¿ya? Generalmente los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca solicitamos que sean 6, 7 comidas al día, o podemos mantener el horario normal o un horario normal con colaciones, ¿ya? Y también podemos pedir modificación cuantitativa del volumen del régimen, ¿ya? Podemos pedir disminuido o aumentado. Yo tengo una pregunta, perdón, con respecto a la diapositiva anterior. Cuando hablamos del régimen sin residuos, sí. En el fondo, ¿cuál es el fin? Como, además de esas indicaciones que aparecen ahí, cuando yo estoy pensando en que un paciente no debiese tener dieta libre de residuos, como el efecto que tendría intestinalmente. Sí. En general, en pacientes con patologías gastrointestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, todo ese tipo de pacientes debiera recibir un régimen sin residuos, ¿ya? Y el objetivo es principalmente disminuir distensión y meteorismo, ¿ya? Pero se usa más que nada en ese tipo de pacientes. Gracias. Uh-huh. Entonces, ¿de qué van a depender estas modificaciones dietarias que podemos hacer? Depende de las necesidades de proteínas y calorías y también del estado clínico del paciente. Depende del estado nutricional en que clasifiquemos a este paciente, si encontramos un paciente desnutrido, normal, sobrepeso u obeso. Depende también de la actividad física, si el paciente está en reposo relativo, está en reposo absoluto, está postrado o ya está empezando su rehabilitación en gimnasio. Depende de la edad del paciente, de la enfermedad y de su evolución, de la tolerancia y la aceptabilidad individual y también del tipo de cirugía. Y ahora vamos a entrar de lleno en el tema de soporte nutricional en patología quirúrgica. Y vamos a principalmente centrarnos en cirugías de alto impacto nutricional, ¿ya? Vamos a hablar un poco de gastrectomía, colectomía, esofarectomía, pancreatodenectomía y cirugía bariátrica. Y les voy a mostrar bien en detalle cómo es la evolución y el manejo que tenemos de estos pacientes en el hospital. No sé si esto lo vieron un poco ayer con la doctora Papapietro. Este es el protocolo ERAS, ¿ya? O Fast Track. En el año 2001, un grupo de cirujanos y de anestesiólogos de Europa conformaron un grupo de estudio llamado ERAS, principalmente para la mejor recuperación postoperatoria y también para identificar los cuidados perioperatorios óptimos en cirugía colorectal. Este protocolo al final fue publicado el año 2005 y constituyó el primer consenso internacional en que incorporaron 20 intervenciones, tanto pre, intra y postoperatorias, multidisciplinarias de tipo quirúrgico, anestésico, de enfermería, kinésico y nutricional, ¿ya? Por lo tanto, lo definimos como una combinación de estrategias de cuidados perioperatorios que fueron diseñados principalmente con el objetivo de reducir la respuesta al estrés que sigue a la cirugía, optimizar una rápida recuperación, disminuir las complicaciones y la mortalidad y también reducir los días de hospitalización.
al parecer ayer se les envió este paper, ¿ya? Este es el esquema del protocolo ERAS, ¿ya? Y aquí en rojo aparecen subrayados principalmente las intervenciones nutricionales, ¿ya? En el preoperatorio se recomienda una carga de líquidos y carbohidratos previa a la operación y sobre todo evitar los ayunos prolongados antes de que el paciente se someta a la operación. Y en el postoperatorio, principalmente es evitar la sobrecarga hídrica, ya que eso produce edema de asas intestinales y eso favorece el desarrollo de fístulas o de dehiscencia. Y también la nutrición oral temprana, ¿ya? Lo que nosotros vamos a llamar realimentación precoz, ¿ya? ¿Cómo realizamos la realimentación precoz de los pacientes en el hospital? No sé si ya lo han visto, pero nosotros en el hospital manejamos una solución que la denominamos solución trófica, ¿ya? Esta solución está preparada con 300 cc de agua y además tiene maltodextrina, que es carbohidrato, ¿ya? Comercialmente eso se llama azúcar o módulo calórico en una concentración al 20%. Se administra al paciente en volumen de 100 cc por 3 veces al día y lo que hace es que aporta un total de 60 gramos de hidratos de carbono. Estos son algunos suplementos nutricionales que nosotros usamos para las primeras etapas de realimentación de los pacientes en el postoperatorio, ¿ya? Este es el Support and Drink, el que aparece en el medio, y también contamos con módulos proteicos, tanto de distintos laboratorios. Tenemos el Proteinex y tenemos el Fresuin Protein. Esos van después de la solución trófica, ¿verdad? Esos van después, sí, van después de la solución trófica. Yo les voy a mostrar cirugía a cirugía cómo los usamos, ¿ya? En general lo inicial es la solución trófica y después pasan a los suplementos. Y cuando realimentamos de manera precoz al paciente a través de una sonda, en general partimos con este tipo de fórmulas. Hay varios estudios ya bien antiguos que está demostrado que la capacidad de absorción intestinal se recupera en las 4 a 8 horas después del postoperatorio, ¿ya? Y el objetivo principalmente es disminuir las complicaciones sépticas, evitar la translocación bacteriana y también promover la recuperación precoz del tránsito intestinal. Hay algunas consideraciones para realizar esta nutrición enteral precoz. Principalmente debemos considerar que el hilio postoperatorio no impide la absorción de la fórmula enteral. El paciente sí tiene que estar hemodinámicamente estable para asegurar una adecuada perfusión esplácnica. Usamos generalmente sondas nasoyeyunales que se ponen intraoperatoria o en algunos pacientes se maneja preoperatorio cuando se hace apoyo nutricional previo. Y esa sonda en general queda distal a la última anastomosis para que no afecte y no influya en el desarrollo de ningún tipo de fístula o dehiscencia. Y se ocupan, como les mostraba en la diapa anterior, estas dos fórmulas, ya que son las disponibles en el hospital, que tenemos el Osmolite y tenemos el Fresuin Original. Son muy similares porque son fórmulas poliméricas, son fórmulas sin fibra, son fórmulas normocalóricas, o sea, es 1 caloría por ml, ¿ya? Y no aporta ningún tipo de lactosa o gluten ni nada, ¿ya? Y se usan con bomba de infusión continua a una velocidad inicial de 20 a 25 ml hora. Tengo una pregunta. Dígame. O sea, bueno, un comentario, que me imagino yo que, claro, cuando una anastomosis es, digamos, en una porción bastante distal del yeyún o del ilion, por poner un ejemplo del intestino delgado, ¿Sí? Ahí, claro, se le da una nutrición de este estilo, pero me imagino que por el hecho de que uno se salta toda la superficie de absorción del intestino o una superficie importante, se intensifica ahí la nutrición parenteral. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. La nutrición enteral, en general, cuando se indica, la administración es gota a gota, y eso favorece muchas veces la absorción.
¿ya? En desmedro de la porción de intestino que no estamos usando, ¿ya? Entonces... Funciona como estrategia. Exacto. Ya Yo es tengo como, una es duda. como el riego de las parras por goteo, tal cual. Dígame. Yo tengo una duda que ayer la doctora nos dijo que esto de empezar la nutrición distal a la última anastomosis, como que ya estaba un poco en desuso y que era más que nada para disminuir las complicaciones de la anastomosis, que en realidad era mejor alimentar al paciente independiente del lugar de la anastomosis, porque las complicaciones se iban a disminuir igual. Sí. O sea, si uno lo piensa, igual uno traga saliva, por ejemplo, y llega a algo, ¿ya? Pero efectivamente depende mucho del cirujano, ¿ya? Hay cirujanos que todavía nos piden que sea todo distal a la última anastomosis, ¿ya? Pero en general, efectivamente se están usando ya, muchas veces tenemos al paciente con sonda, pero también el paciente está tomando solución trófica por vía oral, ¿ya? Y en esas dosis no le va a producir nada y al final, de todas maneras, va a ser en beneficio del paciente. Ya. ¿Ya? No O es sea, como que no es tan excluyente. requisito que sea pasado la anastomosis. No es excluyente. Ya. ¿Ya? Una duda, ¿por qué ¿Sí? se ocupa maltodextrina y no azúcar común y corriente en la solución trófica? ¿Tiene algún beneficio o es como para que sea más estandarizado? No, generalmente es por el índice glicémico que tiene la maltodextrina. ¿Ya? El índice glicémico es la capacidad que tiene cualquier alimento de disparar el azúcar en la sangre. ¿Ya? La maltodextrina, al ser un carbohidrato complejo, produce un aumento de la glicemia, pero es una curva mucho más acentuada, lo cual no genera esta respuesta del páncreas de la insulina y lo que implica la resistencia a la insulina en el estado postoperatorio. Por eso nos ocupa sacarosa o azúcar normal, que nos produciría un pic muy alto de la glicemia después de consumirla y generaría la respuesta muy fuerte del parte del páncreas para producir insulina. Entonces, vamos a revisar las cirugías de alto impacto nutricional, ¿ya? Vamos a partir por la gastrectomía total. La gastrectomía total, entonces, mediante 2 cortes se retira el estómago y se realiza un tercer corte al comienzo del yeyuno. Se cierra al comienzo del duodeno y principalmente lo que se hace es que se une el yeyuno con el esófago. Y al final se une el duodeno con el yeyuno en una forma de Y que se llama I de Roux, ¿ya? Esto principalmente lo que hace es que evita el reflujo de los jugos digestivos al esófago. ¿Hay alguna duda? No. Y esta es la gastrectomía subtotal, que en general es muy parecida, solo que no resecan la totalidad del estómago. Respecto de la evolución nutricional de estos pacientes, es muy similar para ambas, ¿ya? Lo que va a variar es principalmente si el paciente saldrá de pabellón con una sonda instalada o no, ¿ya? Cuando el paciente no sale con una sonda instalada de pabellón, se empieza la realimentación por vía oral, ¿ya? El primer día postoperatorio se indica solución trófica, 100 cc por 3 veces. Al segundo día postoperatorio se progresa a solución trófica 100 cc por 2 veces, más un suplemento oral, que generalmente suele ser el support and drink, en 100 cc por 2 veces. Al tercer día postoperatorio se indican 2 suplementos, o sea, 2 support and drink, fraccionados en 4 tomas de 100 cc. Al cuarto día postoperatorio, en general, el paciente va al control de anastomosis. Si este resulta sin signos de fístula o de estenosis, generalmente el paciente progresa a un régimen líquido fraccionado. Y al quinto día postoperatorio, en general, el paciente progresa a un régimen licuado, papilla, y se define el alta según tolerancia. Si el paciente sale de pabellón con una sonda, generalmente el primer día postoperatorio se le indica por sonda una solución glucosada al 5%, 500 cc, o estas fórmulas que les mostré enterales, 500 cc. ¿Ya? La velocidad de infusión inicial generalmente, como les decía, es de 20 a 25 cc el primer día y se va progresando en 25 cc cada día o en 500 cc de volumen hasta alcanzar más o menos al tercer día
un volumen de 1500 cc de nutrición enteral a 75 cc hora. Al cuarto día va el control de anastomosis. Si este resulta bien, generalmente se indica retiro de sonda, se indica régimen líquido y se mantiene la sonda por ese día, y al día quinto postoperatorio, si el paciente toleró bien el régimen líquido, se progresa a un régimen licuado, se retira la sonda y ya el paciente está en vías del alta. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿No? ¿No? Ya. Doc, Dígame. ¿puede hablar del síndrome de dumping? Sí, el síndrome de dumping principalmente es un síndrome de mal vaciamiento gástrico, ¿ya? Lo que va a producir en general cuando los pacientes consumen alimentos azucarados o con alta osmolaridad, por ejemplo, en alimentos con grasa, lo que puede producir es una diarrea osmótica, ¿ya? O puede producir también un aumento y una baja de la glicemia, ¿ya? El paciente consume algo dulce, se produce este mal vaciamiento gástrico, llega de golpe el azúcar al intestino, sube la glicemia a niveles anormales, ¿ya? Y eso produce una respuesta en el organismo, principalmente en el páncreas, en que manda mucha insulina para bajar estos números, y esto produce después de tener una hiperglicemia y una hipoglicemia. Y el paciente presenta síntomas de hipoglicemia, sudoración fría, temblor, y muchas veces llegan al desmayo, ¿ya? Entonces, en estos pacientes se produce, como les decía y como sale acá abajo, el síndrome de dumping, ¿ya? Y eso principalmente se evita con el consumo, eliminando el consumo de cosas con azúcar y también las cosas con grasa, ¿ya? Otro principal problema de estos pacientes es la saciedad precoz, ¿ya? Los pacientes, al tener esta reducción de estómago o también completamente la resección del estómago, son pacientes más propensos a tener náuseas y vómitos, ¿ya? Y la IDRU, les decía, el tema del vaciamiento gástrico produce meteorismo y síndrome de dumping, por lo tanto debemos en estos pacientes fraccionar la alimentación, además sin sacarosa y además bajo en grasa. La esofaectomía, podemos encontrar dos tipos de evolución, principalmente dependiendo del tipo de cirugía, ¿ya? Si hay ascenso gástrico, en general los pacientes en la primera etapa postoperatoria están en reanimación, están en régimen cero alrededor de unos 2 o 3 días, ¿ya? Y después empiezan con solución trófica, también están 1 o 2 días con solución trófica, 100 cc por 3 veces, y luego van progresando un régimen líquido con suplementos y luego un régimen licuado fraccionado, ¿ya? El principal problema de estos pacientes es la alteración de la motilidad, ¿ya? Porque el estómago no tiene la motilidad de la porción del esófago que se resecó, ¿ya? Entonces son pacientes más propensos a tener náuseas, vómitos, reflujo y también disfagia. Dígame. ¿Hay alguna pregunta? En la esofaectomía total, cuando tenemos ascenso de colon, el paciente en general está en régimen cero por vía digestiva al menos unas 48 horas, ¿ya? Muchas veces si ¿hay alguna duda? Si hay una desnutrición previa o complicación posquirúrgica, en general a estos pacientes inmediatamente se les apoya con nutrición parenteral, ¿ya? Pero estos pacientes en general salen de pabellón con una sonda nasoguional, o incluso algunos cirujanos deciden realizar una yeyonostomía de alimentación, ¿ya? En que se hace un orificio directamente al yeyuno y por ahí nosotros administramos la nutrición enteral, ¿ya? Generalmente partimos con los 500 cc de la fórmula polimérica y vamos progresando hasta cubrir los requerimientos del paciente. Igual que en la esofaectomía, cuando hay ascenso gástrico, el principal problema de estos pacientes es la alteración de la motilidad. ¿Cuál de las dos es la más frecuente?
La más frecuente es el ascenso de colon. El ascenso de colon. Sí. Pero en realidad va a depender de cada paciente. Por ejemplo, si el cáncer ya invadió el esófago y parte del estómago, tenemos pacientes en general que tienen que ir a ascenso de colon. ¿Ya? Todo depende del grado de diseminación del cáncer. Pero es más frecuente la de colon. Las pancreatodenectomías, ¿ya? En general son pacientes con tumores en la cabeza del páncreas, por lo tanto se extirpa la cabeza del páncreas y en general la primera porción del duodeno, ¿ya? En este tipo de cirugía depende mucho del cirujano también y también de si el paciente va a salir de pabellón con sonda. Estos pacientes en general salen todos con una sonda nasogástrica, ¿ya? Pero principalmente de descompresión, pero hay algunos cirujanos que instalan una segunda sonda y esa es nasoyeyunal, ¿ya? Y está también distal a la última anastomosis, ¿ya? Estos pacientes en general son los que más tienen régimen cero después de la cirugía, ¿ya? Y es una duración en general variable dependiendo del cirujano o de los hallazgos que hayan encontrado en el intraoperatorio, ¿ya? Y puede variar entre 3, 4 días, ya cada vez es menos, ¿ya? Los cirujanos están más, menos reticentes a dejarlos muchos días en régimen cero, ¿ya? Si el paciente no sale con una sonda de alimentación, en general se inicia solución trófica, 100 cc por 3 veces, y en estos pacientes el segundo día se indica solución trófica 100 cc por 2 veces y se les adiciona un suplemento de proteínas, que eran los que les mostraba antes, ¿ya? Y eso se disuelve en 10 gramos de proteínas en 60 cc de agua. Al tercer día se les indica solución trófica 100 cc por 2 veces y se les suman 2 suplementos de proteína, ¿ya? O sea, son 120 cc en total, cubriendo al menos 20 gramos de proteína. Y al cuarto día generalmente se mantiene y según evolución se progresa a régimen líquido y el posible control de anastomosis que es al séptimo día en general, ¿ya? En estos pacientes también el problema principal es el meteorismo y el síndrome de dumping, como les decía, el síndrome de vaciamiento gástrico alterado. Por lo tanto, hay que evitar alimentos muy osmolares, por ejemplo, alimentos líquidos azucarados o con exceso de grasa, ¿ya? En general, estos pacientes, si cursan con complicaciones postoperatorias o fístula, les indicamos inmediatamente nutrición parenteral. Estas son unas principalmente palabras de las colectomías, ¿ya? Las colectomías cuando hay resección de colon y cuando hay anastomosis inmediatamente. Después vamos a hablar de las ostomías, ¿ya? Y en general la progresión es bien similar entre ambas, ¿ya? Cuando la colectomía es parcial o total, parten con solución trófica, 300 cc al día, progresan a un régimen líquido y en realidad lo que va a variar en estos pacientes cuando ya comiencen a comer comida mucho más entera en régimen blando sin residuo liriano, es que la colectomía total, como hay una resección completa del colon, y el principal problema es la diarrea que van a tener estos pacientes, es que se hace una selección de fibra, ¿ya? A estos pacientes se les hace un régimen con fibra soluble o pectina, ¿ya? Que es una fibra que forma geles, capta agua, forma geles y le da consistencia a las deposiciones, ¿ya? La pectina la podemos encontrar en alimentos como la zanahoria, como el zapallo amarillo, como el plátano, en algunas frutas. Entonces le hace una dieta específica al paciente alta en pectina, justamente para tratar el tema de las diarreas. Cuando el paciente queda con una ostomía, ya sea ileostomía o colostomía, también tiene que haber una selección de fibra. El paciente parte en general con régimen hídrico, progresa a líquido, después van a un blando sin residuos, ¿ya? Y después se hace una selección de fibra soluble, sobre todo en los pacientes con ileostomías, ¿ya? Los pacientes con colostomías, ya que son ostomías más bajas, muchas veces no necesitan tanta selección de la fibra, ¿ya?
El principal problema de estos pacientes es el meteorismo y la deshidratación, sobre todo los pacientes con ileostomías, ¿ya? Estos pacientes requieren hidratarse con sales de rehidratación, ¿ya? No deben hidratarse con agua, con té o aguas de hierba, ¿ya? Eso lo único que hace es que le salga más débito por la ileostomía, el paciente se deshidrata más, le da más sed, toma más agua y es un círculo vicioso en que el paciente al final solamente se deshidrata, ¿ya? Tenemos que evitar alimentos muy fibrosos, ¿ya? Porque estos suelen tapar la ostomía, ¿ya? O meteorizantes, porque también se llena de gases la bolsa. Tenemos que enseñar y educar a los pacientes a masticar bien los alimentos, ¿ya? Porque esa va a ser como su primera ayuda para poder digerir los alimentos y que el sistema digestivo trabaje lo menos posible. ¿Hay alguna duda hasta acá? La cirugía bariátrica, principalmente en nuestro centro se hacen dos cirugías bariátricas, que es la manga y el bypass. Ambas tienen la misma evolución nutricional. Al primer día postoperatorio, los pacientes se les aporta solución trófica, 100 cc por 3 veces. Al segundo día postoperatorio, en general, la gran mayoría de los pacientes van al control de anastomosis. Y si resulta sin filtración y sin estenosis, el paciente progresa a un régimen líquido fraccionado. El paciente es dado de alta precozmente, puede ser al segundo o al tercer día, con un régimen líquido por 5 días y un régimen licuado por 3 a 4 semanas. Disculpa, ¿Ya? sé que lo has mencionado varias veces, pero ¿a qué se refiere exactamente con el control de anastomosis? ¿Se refiere como a que venga el equipo quirúrgico a evaluar la anastomosis? No. El paciente se le administra un medio de contraste y se lleva a rayos. Y se evalúa en rayos que no tenga filtración de ese medio hacia afuera del sistema digestivo. Eso es como protocolo a todos los pacientes que tienen Sí, mencionado. Sí. exacto. Ujú. ¿Ya? Como les decía, estos pacientes se van con un régimen entre líquido y licuado, fraccionado en 7 a 8 tiempos de comida. Los volúmenes máximos para estos pacientes con cirugía bariátrica son de 100 cc por vez y obviamente es un régimen sin sacarosa para evitar el dumping y con ingesta mínima de agua de 1,5 litros a 2 litros diarios. Y ellos después progresan a otro tipo de, con el tiempo, a otro tipo de alimentación más parecida como a la habitual, o siempre van a quedar con máximo volumen 100 cc. Ellos siempre van a tener una restricción en volumen, ¿ya? Y la idea es que lo mantengan para que logren mantener la baja de peso a largo plazo, pero estos pacientes se van de alta con un régimen que dura aproximadamente un mes y vuelven a control nutricional al mes de la operación, en que ya se les indica un régimen blando, entero, pero sigue con volúmenes restringidos, no más de 200 cc por vez, que muchos pacientes los alcanzan recién como a los 6 o 8 meses de operado, es una cosa muy gradual, ¿ya? Pero es sin fibra, sin ollejo, sin sacarosa, también tiene que ser fraccionado al menos en unos 6 a 7 tiempos de comida, y obviamente bajo en grasa. Y estos pacientes además siguen en controles permanentes, o sea, nosotros los pacientes con cirugías bariátricas y en general a los pacientes con cirugía digestiva, gastrectomía, pancreatovenectomía, los vemos generalmente dentro del periodo de un año alrededor de unas 5 veces, ¿ya? Generalmente al primer mes, tercero, sexto, noveno y 12 meses. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener para definir el soporte nutricional postoperatorio? Principalmente el estudio nutricional preoperatorio, el estado nutricional preoperatorio. Pacientes desnutridos se recomienda apoyo nutricional preoperatorio intensivo, ya sea con nutrición enteral y o parenteral, ¿ya? Tenemos que considerar las modificaciones del tubo digestivo, si hubo reducción gástrica, si tenemos IBRU, si tenemos ostomías. Tenemos que considerar la tolerancia digestiva del paciente y la presencia de hilio postoperatorio. A manera de conclusión, todos los pacientes debieran ser evaluados con evaluación global subjetiva al inicio de la hospitalización. La desnutrición en cirugía aumenta la morbimortalidad. Los pacientes con desnutrición severa se benefician de recibir un soporte nutricional preoperatorio. Después de una cirugía se debe privilegiar el uso de la vía digestiva lo antes posible.
Siempre hay que tener en cuenta las alteraciones fisiopatológicas derivadas de la cirugía. El control de ingesta es importante para tomar decisiones respecto del soporte nutricional intensivo. Y nunca deben olvidarse de reponer las pérdidas hídricas y de micronutrientes, sobre todo en pacientes con fístulas, drenajes u ostomías. ¿Hay alguna pregunta? Yo al menos no. Muchas gracias. Son hartos números. Sí, es harta información, chicos, no se alarmen, ¿ya? Si quieren yo les puedo enviar la presentación, ¿ya? La prueba no tiene ningún detalle de número, así que tranquilos. Pero era un poco mostrarles cómo hacemos nosotros el manejo nutricional de los pacientes, ¿ya? Es un trabajo que hemos desarrollado a lo largo de los años con los cirujanos y tenemos como un buen fiato con los cirujanos para manejar a sus pacientes, ¿ya? Y la idea al final es todo por el bienestar del paciente, que su recuperación sea lo más rápido posible y se puedan ir bien de alta. Gracias. ¿Cómo vuelvo a la pantalla aquí? Creo que hay que apretar dejar de compartir. Dejar de presentar. Ahí. Ahí sí. Ahí. ¿Les queda alguna pregunta, chicos? ¿No? Yo quería preguntar respecto al síndrome de Dumping, ¿en algún momento hay algún grado como de adaptación o persiste por toda la vida del paciente? No, en general no. Hay muchos pacientes que al principio no lo presentan, ¿ya? Y la adaptación se produce en vías de que a lo largo de los años los pacientes van a desarrollar el dumping sí o sí, ¿ya? Muchas veces vemos a pacientes con cirugías bariátricas que, por ejemplo, comen dulce y no les pasa nada, comen galletas, y de repente entre los 6, 8 o 10 años de operado empiezan recién ahí a presentar síndrome de dumping, ¿ya? Entonces, nunca cuando se da al principio se deja de tener. Lo que puede pasar es que no tengas al principio y después tengas a lo largo de los años. Y es más que nada en el bypass, más que en la manga, ¿o no? Sí, sí. Es más en el bypass porque el estómago en el bypass queda mucho más pequeño, ¿ya? Queda alrededor de un 5% del estómago, entonces el vaciamiento gástrico está mucho más alterado que en la manga, que queda alrededor de un 20%. ¿Y en la manga, pero en la manga igual? ¿Cómo? ¿Igual se reportan casos o sí, no es tan común? Sí, igual se reportan casos, pero mucho menos, ¿ya? Sí, de todas maneras, ¿ya? Pero son mucho menos los casos de manga con dumping que los de bypass. Además que muchas veces los pacientes son muy hábiles en darse cuenta con qué cantidad presentan el dumping, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, me como una galleta dulce o 2 galletas dulces, no me pasa nada. Me como la tercera y me vienen los turururus. Entonces, muchas veces eso hacen los pacientes, que van manejando las cantidades para no tener, pero eso a la larga los hace subir de peso. Entonces, no se recomienda de todas maneras nada de azúcar en estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé cómo nos puede hacer llegar la presentación. ¿Tienen un correo ustedes como grupo? Porque yo, el grupo que le hice al principio, tenían un correo, parece. No sé si será el mismo. Hay un correo. ¿Hay un correo? Si me lo dan, yo les hago llegar la presentación. ¿Sí? Una pregunta última. ¿El chuño que le dan a los pacientes se considera dieta? Eso es dieta licuada, porque licuada. En general es un chuño con consistencia crema. Ya. ¿Ya? Eso se incluye dentro del régimen licuado. ¿Cirugía Norte Online? ¿Ese es el correo? Sí. Ah, que apareció muy rápido. cirugíanorteonline@gmail. Sí.
cirugía norte online@gmail. Ningún problema, yo ahí les mando la presentación. Gracias. Gracias. Ya, que les vaya bien en la prueba. Chucha. A ti igual, que tengas un buen día. Chao. Gracias. Gracias. Ya, chao. Que cuando lo putean por andar tuiteando los cosas. No. Buenos días, Horizontalidad, horizontalidad. ingreso de nuevo.